Gracias, Santiago, desde Venezuela, 6:27 a.m. A todo esto, Felipe, anuncia anoche el presidente Gustavo Petro movilización. El presidente le quiere meter calle, se había demorado y anuncia movilización para mañana miércoles a las 4 de la tarde, en donde el presidente intenta o anuncia que habrá discurso. Quiere decir, el presidente va a sacar a sus bases, Felipe, a la calle con dos estrategias que tiene el gobierno. El presidente Petro, esta mañana. Uno suave, muy suave con Estados Unidos, lanzándole toda clase de mensajes coquetos hacia Estados Unidos, que queremos colaborar con ustedes, que somos un país dispuesto a trabajar el tema del narcotráfico, que no hay necesidad de que peleemos más por el tema del narcotráfico. Muy suave con Estados Unidos, pero durísimo con colombianos. El gobierno denunciando penalmente, el ministro del Interior, denuncias penales contra parlamentarios que se han atrevido a no defender al presidente Gustavo Petro. Y lo más grave, Felipe, el ministro del Interior diciéndole a las Cortes y a los presidentes del Congreso que son narcos, porque no han salido a defender al presidente Gustavo Petro. Narcos, digo, textualmente fue lo que les dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Son narcos y van en contra de las razones del Estado y de la patria. Sí, la verdad es que ahí yo no entiendo qué se produjo entre ese primer trino de Benedetti y el segundo, en donde aparece en una publicación con el ministro de Justicia, con el señor Hidárraga, porque el cambio es de 180 grados, llama a narcotraficantes y tal, a los presidentes de las Cortes y después sale arrodillado a los Estados Unidos. No, Felipe, son dos, por eso le digo, son dos estrategias. Por un lado, con Estados Unidos, cariño y zanahoria. Hagámonos pasito. Pero la primera es muy reprochable, Néstor, porque me parece que el ministro del Interior realmente ha cruzado todas las líneas del respeto y de la ponderación en las relaciones con los otros poderes. O sea, calificar a los presidentes de las Cortes y al presidente del Congreso de narcos, pues es realmente, en un contexto además como Colombia, es realmente una cosa que pues uno es de no creer realmente que eso pueda llegar a pasar. Y mucho más en un momento en el cual lo que uno esperaría es que haya como eso que hemos hablado ya, una especie de llamado a la unión, efectivamente hay una amenaza contra el presidente de la República, etcétera. Convocar, sumar no es un verbo que conjugan en el gobierno. Para ellos todo es división e insulto. El último insulto es este, le repito, por un lado, denuncias penales contra congresistas que son de la oposición y por el otro lado, esta calificación de narcos, así, escueta, a quienes en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, no han salido a defender al gobierno del presidente Gustavo Petro. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Mientras en Nueva York avanzaba tanto la audiencia contra Nicolás Maduro como la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU que fue pedida que se realizara por Colombia, que está denunciando internacionalmente que esa captura es una violación al derecho internacional humanitario, en redes sociales el ministro del Interior, el ministro de la Política Armando Benedetti, calificó a congresistas y a los presidentes de las altas cortes de narcos y de cobardes. Lo hizo en un trino en respuesta a los múltiples congresistas, en su mayoría de oposición, que han respaldado la intervención de Estados Unidos en Venezuela e incluso han hablado de la posibilidad de operaciones similares en nuestro país, dándole la bienvenida a Donald Trump. Escribió primero el ministro del Interior que Colombia no era un estado fallido y que miembros del estado también son los presidentes de las altas cortes y el Congreso de la República, quienes según él tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Y acá llegan las acusaciones, los insultos. Escribió Benedetti: su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones del Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad, es decir, le estaría quitando entonces el respaldo constitucional que tienen estos miembros que según él no están respaldando la soberanía colombiana. Dice también Benedetti que estas personas están describiendo a una Colombia enferma y que para él eso es completamente alejado de la realidad y le pregunta entonces que si están en Marte porque no están hablando de la Colombia real.
Incluso referenció algunos casos de candidatos presidenciales que, si bien son de la oposición, han estado en contra de una posible intervención de Estados Unidos en nuestro país. Este calificativo llega al mismo tiempo de que el ministro de Trabajo le estuviera pidiendo a la Corte Suprema de Justicia investigar a los congresistas J.P. Hernández y Lina María Garrido, a quienes acusa de promover estar en riesgo la soberanía de nuestro país y de traicionar a la patria. Ante esto, ya Lina María Garrido respondió que estaba también radicando su denuncia por injuria y calumnia, asegurando que los verdaderos traidores a la patria son el presidente Gustavo Petro y los miembros de su gobierno. Cada vez más escala esta tensión entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, 3 horas después de que el ministro Benedetti publicara ese trino con los insultos y acusando de narcos a los congresistas y a los magistrados, cambió el tono completamente. En un video en el que sale también con el ministro de Justicia encargado, habló de las cartas con las que quieren mantener esa cooperación con Estados Unidos, compartir inteligencia militar, toda la lucha contra los criminales y el narcotráfico, un contenido, un mensaje completamente diferente, como si lo hubiera enviado otra persona, frente a lo que públicamente ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto, al parecer, ya diferente en línea a las críticas que ha hecho Donald Trump, asegurando que pues está en contra del presidente Gustavo Petro, a quien ha llamado de enfermo, y ha asegurado incluso que no podría terminar su mandato si no cambia esa lucha contra las drogas. Valentina, gracias. 6 de la mañana, 33 minutos. Es inexplicable lo de Benedetti diciéndole a los magistrados de las Cortes narcos, rompiendo por otro lado todos los puentes en momentos en que deberían estar pensando en conseguir apoyos. Faltan 27 minutos para las 7 de la mañana. Se presentará nuevamente el 17 de marzo en Nueva York el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, doña Cilia Flores, ambos con problemas de salud. Ambos fueron autorizados para seguir un tratamiento médico porque uno estaba cojo, la otra tenía problemas aparentemente en algunas costillas. Desde Nueva York, Alejandro Rincón. Hola Néstor, un buen día para todos. Al concluir la audiencia de arraigo e instrucción de cargos criminales en contra de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, se ha completado un primer paso clave dentro de su procesamiento en los Estados Unidos. Esta audiencia en particular estuvo marcada por la actitud que demostraron tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores ante el magistrado Alvin Hallerstein, quien tiene a cargo su caso. Solo en el momento de presentarse, Nicolás Maduro, al introducirse ante el juez, aprovechó un instante y sin que se lo pidieran, dijo que todavía se considera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esas fueron sus palabras. Adicionalmente, que se considera como secuestrado por una acción militar de los Estados Unidos, se considera un prisionero de guerra y en ese contexto dijo en la corte que se acoge a los acuerdos de Ginebra, una serie de disposiciones sobre las cuales, de nuevo, no le estaban preguntando y requirió la intervención inmediata del juez, quien le pidió a Maduro guardar compostura y no hacer ese tipo de referencias, dado que no se las estaban pidiendo. Similarmente, o a su turno, Cilia Flores mencionó que es primera dama de Venezuela. De inmediato también requirió la intervención del juez para que no se extendiera más en unas declaraciones que no se las estaban pidiendo. Durante la audiencia también tuvimos la oportunidad de conocer elementos adicionales sobre la condición física de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Sus abogados pidieron al tribunal que se les hagan una serie de revisiones médicas, unas revisiones médicas en general para Nicolás Maduro, pero específicamente para Cilia Flores, quien, de acuerdo a lo que trascendió en esta sesión, ha recibido una serie de golpetones en sus costillas, una que en particular se considera puede ser de un riesgo adicional para su integridad física. Se aseguró durante esta sesión que a raíz de estos moretones y uno que tiene en particular en la zona de las costillas, pudiera ser que tenga alguna de estas vértebras, afectadas, tal vez con alguna fisura o con una lesión que potencialmente represente un nivel adicional de gravedad. Durante la sesión también tuvimos la oportunidad de conocer quiénes son los abogados contratados por Nicolás Maduro y Cilia Flores para su representación legal. En el caso de Nicolás Maduro, Barry Pollack, reconocido por ser el abogado de Julian Assange y de la plataforma de Wikileaks, en tanto que Cilia Flores ha contratado los servicios de Mark Donnelly y Andrés Sánchez, quienes son reconocidos también por su defensa y su historia en la representación de casos criminales. Al término de esta audiencia, Nicolás Maduro y Cilia Flores regresaron a su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, donde continuarán recluidos mientras avanza su proceso
proceso judicial. Antes del término de la sesión, el magistrado Alvin Hallerstein determinó que la próxima revisión del caso será el 17 de marzo a las 11 de la mañana. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, Blue Radio. Alejandro, gracias. 6 de la mañana, 30.